Es un día más que el Señor nos concede estar juntos en su casa para alabarle, para glorificar su nombre. Y el tema de hoy es sirviendo como nuestro Señor Jesús, el Salvador. Yo quiero pedirles, por favor, que abramos nuestra Biblia en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 20, versos del 20 al 26. Y hagamos esta lectura unidos. ¿Ya lo tiene? Amén. Gracias a Dios por sus vidas, hermanos. Miren, pongan mucha atención, dice así: entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo: no sabes lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron: ¿podemos? Él les dijo: a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será, ¿qué, hermanos? Vuestro. Vamos a repetir esta parte: el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Pueden tomar su lugar, amados hermanos, y saludamos a nuestros hermanos que están en línea. Hay tantas cosas que decir en este pasaje. Si las mamás que estamos aquí tuviéramos a Jesús enfrente como lo tuvo en este momento la madre de estos hombres de Santiago de los hijos de Zebedeo, ¿qué le pediríamos a Jesús? ¿Le pediríamos que nuestros hijos se sentaran a su derecha o hacia su izquierda? ¿O le pediríamos cosas más trascendentes o más valiosas, o que les diera un espíritu de siervos? Yo creo que sabiendo las cosas y el final que tenemos en Dios, seguramente pediríamos que les diera un corazón y un espíritu de servicio a nuestros hijos. Pero no fue así. Ella pedía un lugar. Y el Señor Jesús rápidamente le dice cosas muy profundas que en ese momento ellos no comprendían, y que algún día lo iban a comprender, porque Jesús sabía y dice: bueno, sí van a beber de mi copa, sí van a pasar por donde yo pasé, pero el lugar en el cielo no es mío darlo. Que antes de pasar a la labor del Señor Jesucristo como el Hijo del Hombre, que vino a servir y no a ser servido, que vino a dar su vida en rescate por muchos, quiero que veamos qué es servir a Dios, qué es ser siervo de Dios. En muchas ocasiones yo aquí les he preguntado en este mismo lugar, les he dicho: ¿usted es siervo? Y todos levantamos la mano, ¿verdad? Porque todos decimos: servimos a Dios. Y amén, gracias a Dios que así es. Ser siervo de Dios, hermanos, tenemos que entender lo que es ser un siervo. Es ser un esclavo, un dulos, es siervo,
es, la verdad, una palabra muy extensa que, aunque en la actualidad mucha gente lo toma siervo de Dios para enaltecer, realmente, hermanos, es algo de lo que vamos a hablar en esta tarde. En primer lugar, debemos entender que para poder servir a Dios, lo hacemos a través de los demás. Ninguno de nosotros podemos decir, yo solo sirvo a Dios y los demás, pues hay que se las arreglen como puedan. Nosotros, los humanos, los hijos de Dios, los que le hemos recibido, servimos a Dios a través de nuestro servicio a los demás. Es número uno. Y cuando se trata de servir a Dios, debemos comprender que todo lo que hagamos por los hijos de Dios es lo que va a generar nuestra recompensa en el reino de los cielos, y esto nos va a hacer verdaderos servidores y servidoras de Dios. Un siervo de Dios. ¿Quién es un siervo de Dios? Es un hombre, es una mujer de corazón humilde, afable y apacible, bautizado en el nombre de Jesús, lleno del Espíritu Santo, que ha entendido que Dios tiene un propósito para su vida y que por lo tanto depende de Dios en su totalidad. Totalmente trabaja en equipo y está listo para ayudar a completar la visión de parte de Dios para la iglesia aquí en la tierra, y en su corazón reposa ese deseo de estar activo en la obra de Dios. Reconoce la autoridad de sus líderes o también de sus siervos, y no atenta contra ellos como lo hizo Coré en el desierto. ¿Recuerdan con Moisés cómo le dio lata a Coré? Hasta que algo trágico le pasó. Un siervo de Dios tiene muchas actitudes, tiene muchas virtudes, características que nos indican o que nos marcan también un ejemplo o camino a seguir por su compromiso verdadero de fidelidad a Dios. El siervo de Dios es aquel quien está dispuesto que se haga la voluntad de Jesucristo en su vida y aceptar lo que esto significa, de tal forma que se pueda llegar a ser un verdadero o una verdadera sierva de Dios. Y yo quiero ir un poquito a la historia. En Éxodo podemos ver las leyes que regían, que Dios les dio a su pueblo. Cuando un hebreo tenía un esclavo, compraba un esclavo, 6 años lo trabajaba, pero al 7º año del jubileo lo tenía que liberar, le otorgaba su libertad. Y había esclavos que eran tan pobres, o había esclavos que ya habían procreado dentro del territorio de su amo. Había esclavos que se habían encariñado con sus amos, que pedían quedarse con ellos para siempre. Y a mí me fascina esto cuando lo llevamos a nuestro ejemplo con nuestro amo, Rey y Señor Jesucristo, el Salvador del mundo. El Señor Jesús nos compra, nos enamoramos de nuestro amo, porque nos da casa, techo, salvación, perdón, vida eterna, nos provee, nos protege y nos convertimos, como en ese precioso pasaje que dice, así como los siervos esperan a la mano de su Señor, como las siervas esperan a la mano de su señora para poder llevar a cabo la obra que se les encomienda. Alguna vez nosotros salir a un lugar a ayudar, a trabajar, o que han ido con nosotros, dependemos que nos den o que les demos escoba, trapeador, los trapos de limpieza, etcétera. Si no lo hacemos, pues no se puede llevar a cabo el trabajo. Dios esto mismo hace con nosotros. Nos da todo lo que necesitamos para llevar a cabo su obra, y la primer cosa que necesitamos es la salvación, la llenura de su Espíritu Santo
y un espíritu dispuesto para servir a la hora que necesite el rey y el amo. Y hermanos, la verdad es que cuando alguien quiere realmente ser grande aquí en la tierra, va a acudir a tener mucho éxito. Cuando alguien llena su currículum vitae para tener un empleo, nunca va a poner yo sé servir o yo soy siervo, yo soy sierva. Va a poner todo su currículum, todo lo que ha hecho en los lugares donde ha estado, donde ha tenido más éxito, donde ha llegado a niveles más altos, pero normalmente no es atractivo para ninguna empresa ni para nadie, porque la humanidad está más enfocada en el éxito de el que manda o el que está arriba, el que ordena, el que está en lugares de privilegio, que en servir. Los servidores a menudo están tras escena, y por eso cada vez hay menos servidores, porque el mundo te está vendiendo, te está ofreciendo la idea de que si quieres ser exitoso tienes que pisar, tienes que escalar, tienes que robar, tienes que hacer muchas cosas que están en contra de la voluntad de Dios. Pero el reino de Dios es un reino donde todo es al revés. El menor va a ser el mayor. El que quiera ser grande se tiene que hacer chico. El que quiere ser servido tiene que servir. Y todo esto va en sucesión, en sucesión. Yo quiero pedirles que veamos dos tipos de ejemplo de siervos o de esclavos. Y quiero pedirles que abramos Lucas 12, 35 al 40. Por favor, hermanos. Lucas 12, 35 al 40. Y aquí hay un ejemplo de siervo. Y es el siervo, ¿cómo dice en su Biblia? ¿El siervo qué? El siervo vigilante. Mire cómo estaba el siervo vigilante. Cómo le encarga el amo al siervo vigilante. Estén ceñidos vuestros lomos y estén vuestras lámparas encendidas. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame le abran enseguida. Bienvenidos aquellos siervos a los cuales su señor, cuando venga, halle velando. Y de cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque vengan a la segunda vigilia o aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros, pues, también estad preparados, porque a la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre vendrá. ¿Qué hijo de hombre? El mismo Hijo de Hombre que leíamos ahorita, que dio su vida en rescate por muchos. El mismo Hijo de Hombre que vino a servir y no a ser servido. El mismo Hijo de Hombre va a venir por su iglesia, va a venir por los siervos que estén despiertos con sus lámparas encendidas, velando a que llegue el amo y Señor. Y entonces viene algo maravilloso para los siervos vigilantes. Es que el Señor se va a ceñir y va a servir en la fiesta, va a tener una cena, va a tener un momento grato con los siervos vigilantes. Y luego el siervo infiel, mire cómo y qué dice el siervo infiel. El siervo infiel dice: entonces Pedro le dijo: ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, a cual su señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel al cual cuando venga su señor, le halle haciendo así.
En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijera en su corazón: mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo en aquel día que éste no espera, a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Sí, hermanos, aquel siervo que, conociendo la voluntad de su señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel quien se haya dado mucho, se le demandará mucho, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Amados hermanos, si nosotros nos enfocamos en ser siervos diligentes, en ser los siervos que pide el Señor que seamos, ya conocemos nuestra recompensa. Ya sabemos que entonces, como el Señor Jesús, será digno de reconocimiento y de respeto, porque va a emplear sus energías en ser útiles a los demás y no va a estar ensimismado en sus propias cosas, en sus propios deseos, en sus propias necesidades. Esto es, hermanos, los que en verdad son siervos que honran a Dios. Y Dios quiere siervos y siervas que le honremos, porque nuestra recompensa es rica, nuestra recompensa es deliciosa, nuestra recompensa es eterna y es hermosa. Los discípulos, cuando el Señor Jesús les dice estas cosas, no sé en cuántos de ellos se despertó el anhelo de querer ser siervos de Dios. Lucas 9, 23 al 24 nos dice que si alguno quiere venir en pos de mí, lo sabe de memoria, ¿qué tiene que hacer? Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, ¿qué va a pasar con su vida? La va a perder. Y el que quiera ganar su vida, todo el que pierda su vida por causa de Jesucristo, la va a salvar. Y esto, hermanos, solamente se va a obtener a través de la oración constante, pidiendo a Dios un espíritu lleno de su presencia. El siervo que sirve a Dios entiende que Dios está encima de todo lo que pueda tener en él y sobre él. Necesitamos dejar a un lado nuestro egocentrismo, necesitar a un lado nuestro mismo yo. Los primeros requisitos que Dios pide de nosotros, hermanos, es cancelar nuestros planes. ¿Quieres hacer reír a Dios? Haz tus planes si eres su siervo. Todos tenemos muchos planes, pero cuando llega una orden de Dios, esos planes se cancelan inmediatamente para seguir los planes que Dios te está dando, los planes que Dios te está mostrando. Es renunciar a tus deseos. Alguien me decía hace poquito: usted hace mucho desea un deseo de mi corazón, hace mucho que tuve que renunciar a él porque me estaba enfermando, ¿verdad? Y hay deseos que, no siendo malos, nos hacen quebrantarnos delante del Rey y nos hacen vivir bajo los deseos de Dios. Hay apetitos, agendas que tenemos, muchas cosas que tienen que ser entregadas en manos de Dios.
En la voz de Pablo se oiría algo así: pero cuántas cosas eran para mi ganancia, todas estas las he estimado por pérdida, por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como por pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. No sé entre nosotros si haya Pedro, si haya Pablo, si haya muchos o pocos discípulos, si haya muchos o pocos siervos y servidores. Lo que sí sé, hermanos, es que Dios está llamando a la iglesia a que nos levantemos a servir como verdaderos siervos y siervas de Dios, que nos quitemos toda la inmadurez de nuestros corazones y que abandonemos todo nuestro egocentrismo y que empecemos a actuar, a obrar y a marchar en el ejército de Dios. Porque nuestra entrega tiene que ser una entrega total, pues el Señor Jesucristo se entregó en totalidad. Necesitamos tener esta disposición para morir a todo lo que mencionaba, para morir a nuestras comodidades, para morir a nuestros intereses, para morir a nuestro tiempo. ¿Cómo peleamos el tiempo? No tengo tiempo, no tengo tiempo. Tenemos que morir a nuestro tiempo. Dios no nos va a pedir cosas que atropellan las cosas que debemos hacer cuando no éramos siervos. Pero cuando somos siervos, cuando elegimos, como era la ley hebrea, ya no les acabé de platicar, pero cuando el esclavo decidía quedarse con su amo, el amo lo tenía que llevar delante de los jueces, delante de los que dictaban las leyes, y se lo mostraba y le decía: este esclavo se quiere quedar conmigo. Entonces tenía que tomar un instrumento y le horadaban la oreja, y eso era la señal de que era un esclavo comprometido por voluntad propia y que estaba comprometido para siempre hasta que se muriera. No era que en otros 6 años tenía la oportunidad de ser libre otra vez en el jubileo. Ya no, ya iba a ser para siempre esclavo, para siempre servidor, para siempre iba a ser dulos. Las mujeres eran dulos, ellas iban a ser para siempre esclavas. Y esa oreja horadada y con esa rueda que les ponían era lo que significaba y lo que simbolizaba. De manera, hermanos, que cuando yo veía ese tema, que Dios me lo empezó a dar desde el lunes, hermanos, yo decía, en realidad, Señor, no sé en qué etapa de nuestra vida, tu iglesia, hemos ido delante del juez, delante del Padre, y le hemos dicho a Jesús: horádame mi oreja porque me quiero quedar a servirte para siempre. Yo anhelo y deseo que sea de todos, de todas las que estamos aquí, porque si no es así, pues, hermanos, sería realmente triste, porque acabamos de ver el castigo que viene para aquel siervo negligente, para aquel siervo que lastima a sus consiervos, que lastima a sus consiervas. Va a ser realmente triste la realidad cuando venga el Señor y no nos encuentre velando y orando. Va a ser algo trágico que no quiero ver, que no quiero estar, que no quiero presenciar ese momento. Fíjense, hermanos, cómo el Señor de tan hermosa manera nos dice que a través en este pasaje que el siervo de Dios es humilde, y el siervo de Dios presentó en ese momento una humildad y una paciencia, porque si leemos el pasaje que está arribita, el Señor Jesús les estaba diciendo, les estaba hablando
de un momento tremendo que venía sobre él. Les estaba diciendo que el Hijo del Hombre iba a ser entregado en manos de pecadores, y que lo iban a escarnecer, y que lo iban a lastimar, y que lo iban a matar, y que lo iban a crucificar. Pero esto nos enseña nuestra bajeza humana. No me importa lo que te vayan a hacer, a mí me importa saber qué lugar voy a ocupar en el reino de los cielos, qué lugar van a ocupar mis hijos, qué lugar me toca. Y luego los 10 otros discípulos se enojan, pero no se enojan porque el Señor Jesús estaba diciéndoles lo que le iba a pasar y que no les prestaron atención. Se enojan porque no estaban pidiendo un lugar también para esos 10. Hermanos, de verdad que somos tremendos. Somos tremendos. Y esto nos pasa en la vida cotidiana. No me importa lo que Jesús haya hecho, no me importa, necesito que me ayude, necesito que me proteja, necesito que me dé provisión, necesito que me atienda, necesito que me perdone. Ayúdame y guárdame y cuídame, Señor, y bendíceme, cuando ni siquiera has dado gracias, lo has alabado, porque Él es el Cordero que quita y borra el pecado del mundo, porque por medio de Él es que estamos aquí, es que por medio de ese sacrificio nosotros somos quienes somos, porque somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que vamos a hacer un día, pero sabemos que ese día glorioso viene. Y hermanos, el corazón de un siervo tiene que ser un corazón humilde, porque ahí habita el alto y sublime, en el de corazón humilde, para hacer vivificar el corazón del quebrantado. Si alguien quiere servir a Dios, debe entender que lo que hace no es para los demás, para que los demás lo vean. Tiene que entender que es para que el nombre de Cristo sea glorificado en toda su manera de vivir. Entre más humildes, más exaltados por Dios. Entre más trabajo presentes delante de Dios, más servicio vas a tener delante de Dios. Porque cuando somos responsables en lo poco, Dios te va a dar más, Dios te va a dar mucho. Y si usted dice, pues es que no crezco, ¿qué pasa? Es que el Espíritu de Dios hoy, en esta tarde, va a escudriñar tu corazón y te va a enseñar en qué estamos fallando delante de Dios para crecer como siervos y servidoras de Cristo. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. El servidor de Dios, hermanos, está dispuesto a la hora que lo necesite. Está dispuesto para servir en todo tiempo. Hay personas que solamente les gusta servir cuando tienen ganas. Hay personas que solamente les gusta servir cuando tienen el ánimo hasta arriba, o cuando están descansados, o cuando tienen tiempo, o cuando no tienen más que hacer. Es importante servir a Dios todo el tiempo, todo el tiempo. Hermanos, hay una misión que la iglesia tiene, que es un mandamiento, un mandato, un encargo, todos, que es ¿cuál? Ir y predicar el evangelio. ¿A quién? ¿A quién, hermanos? A los que ya son salvos, a los que ya van a la iglesia, a los que ya conocen de Cristo. ¿A quiénes? A toda criatura, a tus vecinos, a tus hijos, nietos, familias, etcétera. Y como siervos de Dios, hermanos, debemos estar prestos, estar listos para la hora que nos necesite el amo. A mí me impresiona mucho cuando está dando las instrucciones en el pasaje que leíamos en Lucas 12, cuando el amo cuando les dice, estén listos para que cuando venga me abran la puerta.
sea en la primera, en la segunda, en la tercera vigilia, a cualquier hora estén listos para abrirme la puerta y tengan sus lámparas encendidas. Porque cuando llegue yo les voy a servir una cena deliciosa. Esa palabra está vigente para el día de hoy. Cuando llegue Cristo Jesús, al toque de la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que quedamos, los que estemos aquí, seremos arrebatados juntamente y con ellos en las nubes para estar con Cristo en el aire y morar eternamente con Él. Y entonces el pastor de pastores, el Rey de reyes, el Señor de señores, se va a ceñir y nos va a servir en esa fiesta gloriosa. No solamente eso, siendo el novio, siendo el amado, siendo el esposo, va a servir a la esposa, va a servir a la novia. Una vez más vino a conquistar una iglesia, una novia, a presentársela a sí mismo, sin manchas, sin traumas, sin arrugas, sin rencores, sin cosas semejantes, para presentársela a sí mismo. Entonces va a haber una iglesia hermosa, con un vestido blanco de seda, de lino fino, que son sus acciones justas de los santos, para servir en esa preciosas bodas del Cordero. ¿Y cuántos vamos a estar ahí? Yo quiero preguntarle, ¿cuántos vamos a estar ahí? Y que nos dijera el Señor, pues si quieres estar ahí, tienes que beber de mi copa, tienes que tomar tu cruz, tienes que morir a ti mismo y tienes que negarte. ¿Cómo nos cuesta negarnos a nosotros mismos? ¿Cómo nos cuesta hacer esto? Tenemos que hacer algo extraordinario. En otras palabras, lo que el Señor Jesús está diciendo: si desean mi gloria, primero deseen caminar como yo caminé. Varón de dolores, experimentado en quebranto. Nos quebrantamos delante de Él. Renunciamos como Él renunció. Y queremos vivir como Él vivió aquí en la tierra. El que desee la corona tiene que desear cosas que también traen sufrimiento, que también traen entrega, que también traen sacrificio y que también traen un esfuerzo sobrenatural en muchas ocasiones. Debemos estar preparados. Debemos estar preparados porque vamos a ser dichosos aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, le halle velando. No tenemos que estar todos los días esperando la muerte, sino tenemos que vivir en la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros. Amada iglesia, me conquista, me fascina, me llena la vida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el siervo sufriente, precioso Cordero. Y me impacta en gran manera cuando dice estas palabras: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Siendo el Hijo de Dios, el Hijo eterno, del eterno Dios, vino a servir. Él hubiese podido tener a todos los ángeles del cielo sirviéndole de día y de noche, y con gusto lo hubiesen hecho. Hubiera tenido a toda la creación. ¿Han visto esas películas donde la naturaleza ayuda, por ejemplo, a Tarzán, los elefantes, todo, porque eran sus amigos? Toda la creación podía estar del lado del Creador para su servicio.
aún las leyes y las cosas naturales. Si no lo cree, dígame, ¿en cuánto tiempo le dijo al mar, calla y enmudece? Y el mar se cayó y enmudeció. Cuando necesitaban dinero para pagar los impuestos, que le dijo a sus apóstoles, vete, saca un pez y ahí va a haber monedas. Y ahí viene el pececito con la moneda. Todos le hubieran ayudado, todos le hubieran servido. Pero ¿saben qué? No vino a ser servido, vino a servirnos. El hombre no tenía nada que darle, no había nada en nosotros que le pudiésemos dar. No había nada en esa humanidad egoísta que le mató, que le escupió, que le traicionó, que lo rechazó. No había nada en esa humanidad que le pudiera dar algo para servirle. Sin embargo, vemos que había corazones que sí le servían, como María, ¿se acuerdan? Jesús, siempre las mujeres le servían a Jesús y le seguimos sirviendo a Jesús. Y los hombres también, pero les costaba más trabajo porque lo veían hombre como él. Sin embargo, el Señor Jesús, al ver que no teníamos como seres humanos nada que darles, Él poseía todas las riquezas. Él posee toda la riqueza de la deidad, de su divino poder. La plenitud de su deidad mora sobre Él. Entonces, ¿qué le podíamos dar? ¿Qué le podíamos servir? Él vino a ministrar a nuestras necesidades. Vino a ministrar la necesidad de una humanidad destruida, de una humanidad pecadora, egoísta, tremenda, perversa. Pero ¿quién mejor que Él podía hacer esta tarea? Nadie. No había nadie que pudiera mejor que Él hacer esta tarea. Solamente Él. Y fue con ese fin que se ciñó la toalla y tomó el lebrillo y empezó a lavar los pies de sus discípulos. Cuando yo me imagino cómo estaba esa agua del lebrillo, llena de tierra, se ha de haber hecho lodo, porque las calles no estaban pavimentadas como ahora, porque los pies se ensuciaban muchísimo. Y el Señor Jesús toma una toalla, se ciñe aquí en su cintura, se agacha y empieza a lavarnos. ¿Y qué le dice Pedro? No solamente me laves los pies, lávame todo. ¿Y qué le decimos nosotros? No solamente lávame los pies, lávame en tu sangre, Salvador, y quita toda mi maldad y echa de mí todo lo que no te agrada. Y fue con ese fin que Él vino a mostrar el servicio genuino. Vino a dar su vida. El hombre no tenía una vida que valiera la pena dar. Es más, no tenía vida. Ya estaba, la vida que tenía ya estaba condenada, ya estaba perdida. Dice conmigo, por favor, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, el hombre estaba perdido, el hombre está perdido sin Dios. El hombre está muerto sin Dios, aunque esté caminando. El hombre está muerto sin Dios, está esclavo del pecado, está encadenado a una muerte eterna, está encadenado al infierno, está condenado al lago de fuego que arde con azufre si no trae su vida a Cristo. Entonces, este hombre, esta humanidad estaba condenada. Pero qué vida tan gloriosa, tan hermosa, tan limpia, tan pura y tan santa, la que se entregó para que nosotros pudiésemos tener vida, y una vida abundante, la vida plena, pura, poderosa, extraordinaria de nuestro Señor Jesús. Era lo único que se necesitaba para venir delante del Rey, para venir delante de Él, para tener una vida y estar vivos de entre los muertos.
Él vino a dar su vida en rescate. Sí, se precisaba un rescate. Y la muerte de Cristo fue el sustituto que llevó nuestros pecados en su propio cuerpo sobre el madero. Pero ¿alguna vez usted se ha preguntado a quién le tenían que pagar este rescate? Decimos que Jesús pagó el rescate de nosotros, pero ¿a quién lo tenían que pagar? ¿A Satanás? ¿Tenían que pagar este rescate a Satanás? Satanás merecía la muerte de Cristo Jesús para que soltara al hombre de esas cadenas de opresión, de pecado y de muerte. No, hermanos, ese rescate no se tenía que pagar a Satanás, ni a ningún humano, ni al hombre, ni a la muerte, ni a los ángeles, sino en respuesta inexorable a la santidad del Padre Celestial para hacernos aceptos delante de Él, a la santidad, a su justicia perfecta de Dios. Delante de ellos, Jesús, delante del Padre, el Señor Jesús nos fue a presentar y nos dijo: ya pagué. Y le dijo al Padre, le dice: ya pagué el rescate por ellos. Y en Juan 17 le muestra de una manera maravillosa cómo Jesús nos amó. Padre, te pido que ninguno se pierda, que todos procedan al arrepentimiento. Padre, ruego por ellos. Entonces, cuando Jesucristo paga este rescate delante de Dios, delante del Santo de los Santos, ¿qué creen? Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Siendo hijo, tuvo que obedecer. Siendo hijo, tuvo que pagar el precio del sacrificio para nuestro perdón, para nuestro rescate. Mirad pues la benignidad y la severidad de Dios. Amamos su misericordia, pero ahora es tiempo de amar su severidad. Porque si no hacemos lo que Él nos pide que hagamos, habrá un castigo. Y lo leímos ahorita. En el castigo que le dio al siervo negligente, al siervo que dijo: falta mucho para que venga, me voy a emborrachar, voy a golpear, voy a hacer y deshacer, que al cabo quién sabe cuándo va a venir. Y en eso llega el amo. El amo es benigno y también es severo. Por eso, hermanos, tenemos que pedir a Dios todos los días, que nos ayude a ser obedientes, que nos ayude a ser leales, que nos ayude a ser diligentes, que nos ayude a estar dispuestos, porque Él vino a dar su vida en rescate por muchos. Por muchos. Su muerte fue por muchos. Este rescate es suficiente para toda la humanidad entera, para todo aquel que quiera venir en pos de mí. Dice su palabra: y todo aquel que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Tiene condición? Claro que sí. Y muchos piensan que porque la salvación, decía mi esposo, que porque la salvación es gratuita, no vale. En realidad es gratuita porque no hay precio que podamos pagar por ella. No existe un monto, una cantidad, lingotes de oro, no existe. Es más, se rebaja pensar que algo de valor terrenal pueda suplir el pago de nuestra salvación. Nada, nada. Y quiero decirles, hermanos, que en Dios y para Dios
tenemos en Él su gracia, su bendición, su solicitud de nuestra vida santa, de nuestra vida entregada, de nuestra vida obediente. Dice Primera de Juan 2:2, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. De todo el mundo. Es una puerta tan alta como el trono de Dios, y llega tan bajo como la más profunda necesidad del hombre, y es tan ancha, tan amplia para todo aquel que quiera. Yo quiero preguntarle, si hay alguien que nos visita por primera vez, ¿quieres entrar tú hoy al reino de Dios? Alguien que esté en línea, ¿quieres entrar tú? ¿Quieres entrar tú a ser servidor de Jesucristo? Y antes de terminar, yo quiero pedirle que se ponga de pie. Y que digamos, si se lo sabe de memoria, con sus ojos cerrados, trayendo a su mente este amor tan maravilloso, subirá cual renuevo delante de Él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en Él, ni hermosura le veremos, más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de Él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Dígalo fuerte. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos, y su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Veré el linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Puede levantar su mano y decir que usted es el fruto de su aflicción. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores.